Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por esta invitación a nombre de la Corporación de Asistencia Judicial. Comienzo mi tema sobre derecho de alimento y relación directa y regular, que es un tema muy candente siempre para quienes estudiamos derecho y también para otras materias que dicen relación con lo mismo, eh, con la infancia, derecho de infancia, adolescencia, familia. El derecho de alimento, la verdad es que es un derecho a tener una pensión de alimentos, a demandar de otra persona que sí cuenta con los recursos y medios suficientes como para que se los proporcione. Es decir, una solicitud, una demanda eh, hacia el juez se hace para que sea el juez que lo regule, para que sea o bien una solicitud a la persona eh, que tiene los medios suficientes para poder proporcionar los medios para que el alimentario, el necesitado, pueda vivir, sostenerse de acuerdo al rango social y los recursos de este alimentante. La pensión de alimentos comprende los alimentos propiamente tal, la habitación, la vestimenta, salud, movilización, educación, recreación y muchos otros ítems que dicen relación con la subsistencia de un modo completo y suficiente por parte del alimentario, niño, niña o adolescente, y ya vamos a ver quiénes son los peticionarios de este derecho. Pero más o menos implica que si el alimentario se enferma, hay que proveerle de medicación necesaria, atención de salud necesaria. Si el alimentario no puede moverse, transportarse a sí mismo, puede pedir también involucrar dentro del ítem movilización. También el alimentario tiene derecho a recrearse, por lo tanto también ese ítem está contemplado dentro de la pensión de alimentos. Se cree erróneamente que la pensión de alimentos es solo para comer, para los alimentos mismos, ir al supermercado, comprar leche, pan, huevos, queso, etcétera. Pero no es así. La pensión de alimentos implica mucho más que los alimentos propiamente tal. ¿Cómo se establece esta pensión? La verdad es que hay muchas formas de establecerla. Primero, a través de un acuerdo, una mediación que ya Marco, mi jefe, él va a establecer cómo se puede llegar a la mediación, lograr acuerdos a través de mediación. Eh, la conciliación, que generalmente se hace en tribunales o frente a un negociador o un conciliador. También puede hacerse una escritura pública cuando las partes solitas han llegado, alimentante y alimentario o quien lo represente hayan llegado a un acuerdo, hace una transacción por escritura pública en notaría y luego se aprueba a través del Tribunal de Familia. O también puede establecerlos el juez, que es el juez quien decide. ¿Quién define los montos? La verdad es que la ley se ha limitado a establecer montos mínimos. Eh, Los montos mínimos implican que el ingreso se tiene como referencia el ingreso remuneracional actual que alcanza 380.000 pesos el día de hoy, y cuando el alimentante tiene un solo hijo, esta pensión puede por hijo alcanzar al 40% de esta remuneración legalmente, que es la que establece la ley como mínima mensual. Y esta pensión, cuando hay un solo hijo, constituye el 40% de este ingreso mínimo remuneracional, que alcanza la suma de 152.000 pesos. Pero si el alimentante tiene más de un hijo, la pensión de alimentos se fija en el 30% para cada hijo, 30% de un ingreso mínimo remuneracional, que implica el valor de 114.000 pesos. Con todo, dice la ley, que la pensión solamente se puede fijar hasta el 50% de los ingresos del alimentante. ¿Qué significa eso? Que si el alimentante gana el sueldo mínimo, esto va a ser por establecimiento legal, pero si el alimentante gana un poco más, tiene que fijarse un poco más de lo que se establece para este 40 o 30% del ingreso mínimo remuneracional. Pero con todo, se considera el total de haberes de una liquidación de remuneración menos los descuentos estrictamente legales, es decir, eh, AFP y previsión de salud, ya sea FONASA o ISAPRE o cualquier otra que tenga,
y al saldo líquido que queda de la remuneración se divide en dos y la mitad de ese haber eh, líquido queda fijado para una pensión de alimento, ya sea tenga 3 o 4 o 5 hijos o los que tenga. ¿Por qué muchas veces la gente recurre a tribunales? Porque la verdad es que es muy difícil a veces llegar a acuerdos, son materias que tensionan incluso a los mismos hijos que son quienes perciben estas pensiones de alimentos. Por eso muchas veces la gente ya ha conversado tantas veces o simplemente ya no quiere seguir conversando, sino que prefiere que el juez se fije a través de tribunales una pensión de alimentos. La pensión de alimentos eh, es vitalicia. La verdad es que no es vitalicia. Depende. Como diría un buen abogado, depende. Se debe, en primer lugar, desde que se presenta la demanda. Hasta los 21 años, como obligación legal, estudie o no estudie el alimentario. Y si el alimentario o alimentaria está estudiando, puede tener pensión de alimento o percibirla hasta los 28 años de edad, siempre que esté estudiando. Pero también puede ser vitalicia, por eso digo depende, cuando existe una incapacidad física o mental que les impida subsistir por sí mismo al alimentario. Es decir, la persona que percibe alimentos, ya sea una persona que tenga una discapacidad física o mental, esa persona puede tener una pensión de alimento de por vida. Y siempre que esa discapacidad se mantenga en el tiempo. Bien, ¿cómo se establecen? O sea, es decir, ¿qué tribunal es el competente para que pueda conocer de esta pensión de alimentos? Y la verdad es que el alimentario, es decir, la persona que percibe la pensión de alimentos, puede elegir entre el domicilio propio, es decir, como demandante, o bien el domicilio del demandado. Es decir, o el alimentante le proporciona alimentos en su domicilio o él puede proporcionárselo desde su domicilio donde es notificado. Entonces, dependiendo de eso, de lo que elija el alimentante, el alimentario, que es la persona que percibe la pensión, podríamos establecer el tribunal competente para ello. ¿Ya? Ahora, cuando se trata de rebaja, de cese u otros que no implique pensión de alimentos, la regla general es competente para el juez, el del domicilio del demandado, es decir, del que tiene que pagar la pensión de alimentos. Por lo tanto, cuando un alimentante, por ejemplo, quiere solicitar, que es la persona que paga la pensión de alimentos, quiere solicitar que se termine esta pensión, tiene que hacerlo en el domicilio del alimentario, es decir, del que percibe la pensión. Cuando el alimentante, es decir, el que proporciona la pensión de alimentos, quiere pedir una rebaja de pensión, tiene que hacerlo en el domicilio del alimentario, es decir, a quien percibe la pensión. ¿Cuándo se puede modificar una pensión? La verdad es que cuando se fija una pensión uno piensa que va a ser para un buen tiempo, pero las circunstancias que se tienen al momento de fijar la pensión pueden variar, ya sea porque se varía la capacidad económica de la persona que tiene que pagar la pensión o porque las necesidades de quien percibe la pensión cambian. ¿Ya? Puede ser que la persona que debe pagar la pensión tenga otro hijo. Entonces ya hay un cambio, un desajuste en la situación económica. Puede ser que también quede cesante. Entonces ya ahí la pensión de alimento, las circunstancias que se tuvieron al momento de fijar la pensión cambian y puede pedir el cese o la rebaja de la pensión. Pero también puede ser que el alimentario, la persona que percibe la pensión, se enferme, ¿ya? Que sufra alguna discapacidad inminente, que en algún momento el alimentante o la persona que paga la pensión de alimentos, que la deposita mensualmente o que se la retienen, puede que tenga
un ascenso de grado o un aumento de remuneración o se saque la Pollagol como era en mis tiempos de niña o la lotería o se gane el quino, no sé, pero tenga más recursos de los que tenía al momento que se fijó la pensión. Por ejemplo, el hecho de que estudie es una condición como para fijar una pensión mínima. Pero si ya después el alimentante, el que tiene que pagar la pensión, después se pone a trabajar porque se recibió, consiguió trabajo de acuerdo a su profesión y está ganando un sueldo más que suficiente, entonces el alimentario puede pedir que se aumente la pensión. Esta pensión fijada se tiene que reajustar semestralmente si se fija en una suma fija. ¿Y por qué lo digo así? Ya les voy a explicar. Y esta reajustabilidad hasta poco tiempo atrás, esta reajustabilidad se hacía conforme al IPC, a las variaciones positivas que experimenta el IPC y que también puede hacer, este IPC lo fija el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, obviamente que ahí la pensión tenía que actualizarse porque 50.000 pesos de 5 años atrás no son los mismos 50.000 pesos que son hoy día, son un poquito más. ¿Qué pasó? Que hubo una modificación de la ley hace poco tiempo, en febrero si no me equivoco. Esta ley ordenó que todas las pensiones de alimentos que se fueran estableciendo de ahí en adelante, desde la publicación de dicha ley, esa ley dijo que tenía que fijarse en UTM. Es una unidad más fácil de reajustar y más fácil de que vaya a subir en el tiempo. Por lo tanto, todas las pensiones que se han fijado desde la modificación de la ley 14.908 se fijan en unidades tributarias mensuales. Por lo mismo, el alimentario, la persona que percibe la pensión de alimentos, puede pedir al tribunal que se reajuste su pensión y que se modifique al valor de hoy a unidad tributaria mensual. Es más fácil para todos, es más fácil calcularla, es más fácil eh, poder saber cuánto se debe, es más fácil, ya la liquidación es mucho más fácil hacerla por el tribunal, es más eficiente el servicio y también va subiendo más gradualmente. ¿Qué pasa? Que cuando una pensión de alimentos no se paga, la persona que percibe la pensión de alimentos o que debiera percibir la pensión de alimentos y que se encuentra privado de percibirlo porque el alimentante no paga o paga menos de lo que tiene que pagar y que se obligó, ya sea por acuerdo o que está establecido por sentencia, puede pedir que se embarguen las pensiones de alimentos. Puede pedir por la razón que sea que no se pague o que se pague menos, porque no quiere pagar o porque no puede pagar, puede pedir dos cosas. Puede pedir a través que el tribunal dirija un oficio a Servicio de Impuestos Internos para que retenga la devolución de impuestos que se hace más o menos en abril, mayo, y eso se pide más o menos en febrero. También puede pedir que se le oficie al empleador para que se retenga la pensión y puede incluso con esa liquidación que se calcula lo que se debe, se puede pedir que se embargue lo que tenga de bienes el alimentante, es decir, la persona que tiene que pagar la pensión. Cuando se modificó la ley 14.908, también se estableció una modificación a este respecto y señaló que quienes se encuentran trabajando en forma estable y tienen un empleador, tienen que ser retenidas. Por lo tanto, por esa razón, desde más o menos febrero, marzo, se está fijando la pensión de alimentos, no solo en UTM, sino que también se está fijando se está estableciendo la retención de la pensión de alimentos desde el pago de las remuneraciones. Por lo tanto, al alimentante, es decir, la persona que tiene que pagar la pensión, tiene que retenérsele el monto de FP de su remuneración, tiene que retenérsele el tramo por el tema de salud, ya sea ISAPRE, FONASA u otro, y también tiene que retenérsele la pensión de alimentos. Son 3 ítems que le van a retener. Cuando no se paga la pensión, entonces también se puede solicitar la retención de la licencia de conducir. Ello también como una forma de apremio y de garantía que el deudor de pensión de alimentos tenga que pagarla. Además, se pueden pedir arrestos
Es decir, que el alimentante o la persona que tiene que pagar la pensión tiene que ir a dormir, eso se llama reclusión nocturna, por 15 días al centro de cumplimiento penitenciario. Si insiste en no pagar, entonces puede solicitarse que se pague, que se retenga del sueldo, o bien puede solicitar que se insista en el apremio y reclusión por 15 días más. Y si aún así no paga, entonces se puede pedir reclusión por 15 días en forma diaria. Es decir, el arresto es llevarlo al centro de cumplimiento penitenciario por Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile y estar 15 días en el centro de cumplimiento penitenciario, día y noche. Para poder saber toda esta información, a veces de saber cuánto gana la persona que tiene que pagar la pensión, se pueden solicitar oficios para saber eh, el monto de las remuneraciones y si tiene empleador estable. De alguna forma, la modificación que trajo a la ley en febrero de este año también estableció que una vez presentada la demanda, el juez debe tener la iniciativa obligatoria de oficiar a la Superintendencia de AFP y a la AFP del demandado para que informe los ingresos y los emolumentos, y no solo a la AFP, sino que también a impuestos internos, a toda aquella institución en la cual perciba algún emolumento, es decir, cualquier ingreso de cualquier índole que tenga el demandado de pensión de alimentos. ¿A quiénes se debe pensión de alimentos? Primero, al cónyuge, dice la ley, a los descendientes si tienen que pagarla el ascendiente, es decir, el padre o madre o los abuelos en subsidio. También los abuelos o los ascendientes pueden solicitar pensión de alimento a los descendientes, es decir, a los hijos y a los nietos. También se puede solicitar pensión de alimento a los hermanos por los mismos hermanos y también al donante de una donación, es decir, cuando a uno le donan o le regalan un dinero, eso puede implicar algo, un acto muy altruista, pero también trae consigo de que esa persona que le dona, si se ve en un estado de necesidad, puede demandar a quien le donó o le regaló ese dinero o ese bien para que lo demande de pensión de alimentos. ¿Qué pasa? Que los tribunales de familia tienen muchas dificultades en la tramitación. Por ejemplo, cuesta notificar la demanda de alimentos. Muchas veces los demandados de pensión de alimentos ocultan los ingresos, como esa señora ahí que está ocultando la suciedad o el dinero debajo de la alfombra, una cosa así. A veces traspasan los bienes, etc. Y también está el tema de los incumplimientos. Muchos de ellos se han resuelto con el tema de la devolución de los fondos de AFP por el monto que se debe la pensión de alimentos. Pero también muchas veces, y ahora con la modificación de la ley, se ha resuelto por el tema de la retención. ¿Qué pasa cuando el alimentante cambia permanentemente de domicilio? Bueno, ahí, como yo les decía, uno de los problemas graves de los tribunales de familia es que cuesta notificarlo. Entonces ahí el tribunal envía oficios a todas partes, puede solicitar oficio a todas partes para investigar el domicilio de el alimentario, del alimentante, es decir, la persona que tiene que pagar y que es demandado de la causa de pensión de alimentos. ¿Qué pasa? Que muchas veces el alimentante, la persona que es demandada de pensión de alimentos, no se encuentra en su domicilio. Entonces hay que pedir oficios, hay que buscar, investigar. Y hoy en día el Tribunal de Familia tiene la obligación de investigar el domicilio. Por lo tanto, cuando uno solicita pensión de alimentos o a uno lo demandan de pensión de alimentos, siempre hay que tener presente que el tribunal va a tener toda la información al momento de la audiencia preparatoria de todos los ingresos que percibe el alimentante o la persona obligada a pagar la pensión de alimentos. Ahora, en relación a este derecho de la relación directa y regular, es un derecho también muy solicitado en tribunales de familia y que es un derecho de ver. ¿Por qué? Porque no solo el padre o madre que no tiene el cuidado personal de los hijos
tiene derecho a tener una relación con sus hijos en forma directa, sino que también es y principalmente es el niño, niña o adolescente el que tiene el derecho de ejercer que su padre, mantener una relación con su padre o madre que no está a cargo de su cuidado personal. Este derecho se puede fijar por un tribunal competente, el Tribunal de Familia, también puede establecerse por mediación o por conciliación. Em, Cuando se establece un régimen comunicacional padre-hijo, madre-hija, etcétera, o también los abuelos pueden solicitar un régimen comunicacional con sus nietos, sucede que a veces no se cumple. ¿Ya? Aquí hay dos tipos de regímenes que se pueden establecer. El ordinario, que significa que lo va a haber siempre en esas fechas, y el extraordinario, que implica los cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, fiestas patrias y otras fechas que extraordinariamente tienen contacto. Pero ¿qué pasa si la persona que está a cargo del cuidado personal no proporciona las garantías suficientes como para que se cumpla este derecho del niño, niño o adolescente y este deber del padre o madre no custodio? Entonces, el tribunal puede establecer ciertos apremios parecidos a los de pensión de alimentos cuando no se cumple para que se cumpla el régimen comunicacional. Al revés, si el padre o madre no custodio que está obligado a cumplir este régimen comunicacional no lo cumple, también se pueden establecer sanciones, pero lo más grave que se puede establecer es que se pueda pedir la suspensión de este régimen comunicacional. En conclusión, todos estos derechos y deberes, tanto de los padres, madres, hijos, hijas, adolescentes, niños o niñas, también personas mayores, pueden solicitarse no solo a través de tribunales de familia, sino que también pueden las partes conversar para llegar a un acuerdo y firmar una escritura notarial, como también pueden concurrir a un centro de mediación licitado para establecerlos como mediación obligatoria. Es así que el Tribunal de Familia, cuando ve que se demanda una pensión de alimento, una relación directa y regular, un cuidado personal o uno de patria potestad, exige legalmente que se vaya previamente a mediación licitada para ver la posibilidad de un acuerdo. Porque también nosotros, las madres, los padres, los niños, niñas o adolescentes y las personas mayores, tenemos derecho a que pudiéramos acordarlo sin necesidad que exista un tribunal. Eso es, por mi parte, muchas gracias nuevamente a los asistentes y a la institución.